Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Padilla, quien es el especialista que nos va a estar apoyando con la información del tema de hoy, calibración de transmisores de presión. Les doy la palabra para dar inicio al seminario. Buenos días, muchas gracias. Eh, Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, pues como saben, venimos de una serie de webinars de, de ya muchos temas. Antes de esto fue toda la parte del área eléctrica, donde vimos multimetría, donde vimos simulación de temperatura, y vamos a ver en esta ocasión calibración de transmisores de presión. Temario, recuerden que habla sobre terminología y metrología de presión, los tipos de transmisores que existen, cómo son los sistemas de calibración, un poco de manera resumida el cálculo de incertidumbre en el transmisor y finalmente la práctica de calibración de ese transmisor. Mi nombre es Francisco Padilla, soy el director regional de Latinoamérica. Eh, He tenido la oportunidad bueno, trabajo actualmente para Time Electronics y he sido capacitado por ellos. He tenido la oportunidad también haber recibido capacitaciones en el Centro Nacional de Metrología, de la EMA, de personal de Fluke, de marcas muy reconocidas. Eh, el webinar del día de hoy eh, habla de calibración de transmisores de presión. Recuerden que en octubre, noviembre y diciembre vamos a hablar de metrología de temperatura, calibración de termómetros y metrología de procesos. Los invito a que estén presentes. Time Electronics es un fabricante de equipo de calibración y medición que lleva ya más de 58 años fabricándolos. Fabricamos más de 5,000 productos diferentes, aparte de contar con certificaciones y un reconocimiento internacional. Como antecedentes, siempre hablamos de metrología de presión, porque recuerden que aquí vamos a ver desde conceptos muy sencillos y tal vez un poquito más avanzado, pero todos tenemos que tener la misma base. Quiero empezar con dos conceptos. La primera es que en presión tenemos generación y medición. La generación de presión normalmente se hace de bombas. Estas bombas, como las que podemos hacer aquí, normalmente las encontramos de presión neumática o hidráulica eh, y nos ayudan a lograr las presiones. Otros medios de generación de presión que también conocemos muy bien son los tanques, estos tanques que nos renta Infra, Praxair, cualquiera de estos proveedores que los conectamos a un regulador para que literalmente haga esa función de regular o controlar la presión y ya la metemos a nuestro sistema, normalmente a través de bancos a los cuales va asociado un medidor. El medidor, también conocido como manómetro, eh, pues hay diferentes tipos de manómetros. Empezamos por las características básicas, como son digitales o análogos, por ejemplo, y es el que nos da la medición de cuánta presión hay en el sistema. También hay equipos que generan las dos funciones. Les pongo el ejemplo de nuestro calibrador automático 8030. Este equipo internamente tiene pistones y émbolos que generan por sí solo la presión, o sea, no hay que un usuario no tiene que hacer esa generación manual de la presión, sino el equipo la hace de manera automática. Aparte, la controla y si fuera a través de una fuente externa, la podría medir. Este equipo hace compensaciones por presión atmosférica, por diferencia de temperatura, por muchas otras cosas, pero es importante que mencione que tiene esa doble función porque lo vamos a estar viendo ahorita más adelante. Aquí agregué algo importante que es una fuente y un medidor. Los que ya vienen de nuestros webinars del área eléctrica ya tienen doctorado en este tema, pero básicamente se me fue este título, pero la fuente es esa fuente de normal, bueno, para los transmisores son de DC, de corriente directa, que genera una tensión con una carga de corriente y normalmente sirve para alimentar, para prender los equipos, ¿no? Y por otra parte tenemos al medidor.
que son multímetros de diferentes resoluciones. Por ejemplo, nosotros tenemos en Time 6,5 dígitos y 7,5 dígitos y sirven para obtener una lectura del transmisor. Entonces, ahorita vamos a entender un poco más del sistema. Recuerden que en cuanto a los medidores de presión, los manómetros, independientemente si son análogos o digitales, hay dos conceptos importantísimos. La primera es que tenemos un alcance. Por ejemplo, aquí señala uno de 0 a 35 bares, pero hay de 0 a 140. Recuerden que tenemos manómetros hasta 45,000 PSI y desde presiones tan chicas, si no mal recuerdo, como 2 pulgadas de agua, que debe ser, bueno, es una presión muy chica en pascales. Se puede ver inclusive la variación de 0,1, 0,01 pascales. Y el otro concepto es la exactitud. Tenemos manómetros que tienen diferentes propiedades de exactitud. Normalmente hemos visto y estamos familiarizados a que los equipos análogos pues tienen una exactitud, podríamos decir, burda o baja. Hablamos tal vez de manómetros análogos del 1, 2, 2,5% de exactitud. Y hay manómetros patrón, por ejemplo, un manómetro digital de Time Electronics, donde la exactitud puede variar, hay de 0,2, 0,1, 0,05 y 0,02. Otro ejemplo de la exactitud es nuestras balanzas de pesos muertos. Esas pueden tener una exactitud de hasta 0,005%, por ejemplo. La clase de exactitud de un transmisor es interesante porque en manómetros análogos podemos hacer una aproximación por fórmula, pero en los transmisores es diferente. Estos normalmente se pueden sacar de dos maneras, a través de la ficha técnica o el manual, que es lo más común y lo más veraz, o también podemos obtenerlo, algunos de ellos los dicen a través de su placa. En la placa te dan diferente información. A diferencia de muchos otros equipos, aquí los transmisores casi siempre sí traen esa información. Cuál es su alcance, cuál es su señal de entrada, su señal de salida y su exactitud. Por ejemplo, de exactitud por la regla de Taritur que vamos a ver a continuación. Ahora, es importante que sepan que la calibración de los medidores de presión, estoy hablando de un equipo, de un manómetro digital o análogo, el sistema ya lo conocemos, los que venimos del webinar pasado, donde tenemos el instrumento bajo calibración, tenemos accesorios como trampas, conexiones, manifolds, mangueras, tenemos un medidor, en este caso un controlador, y tenemos una bomba que genera presión. El patrón es ese equipo que normalmente debería tener una mejor exactitud que el instrumento que vamos a calibrar, y esa regla se cumple también para transmisores. ¿Y cómo sabemos que esa regla se cumple? Obteniendo la TAR y la TUR. La TAR, recuerden que es esa relación de exactitud donde evaluamos la exactitud del IBC en función de la exactitud del patrón para determinar si nuestro patrón es suficientemente bueno como para hacer esa calibración. Aquí pongo el ejemplo. Imaginemos que tenemos un instrumento bajo calibración que tiene una exactitud del 2,5% y lo vamos a calibrar con un patrón que tiene una exactitud de 0,02%. Podríamos decir que es una muy buena TAR porque es superior a 3. Esta, en este ejemplo, es de 125:1. Pero si tuviéramos un ejemplo donde el equipo que estamos calibrando y queremos calibrar es del 2,5% y el instrumento bajo, perdón, el patrón es del 1%, entonces ahí estaríamos en una relación 2,5:1. Y eso sería algo interesante porque no estamos cumpliendo con ese requisito del 3%. Entonces la recomendación sería que utilicemos un mejor patrón. Este patrón del 1% no es suficiente para poder, no tiene la suficiente exactitud como para al menos tener una exactitud de mejor de 3 veces a 1. ¿Ok? Ahora, la TUR es la misma relación, establece una relación, pero lo hace asociada a la incertidumbre. Entonces, aquí la incertidumbre, lo que tenemos que estar evaluando, si lo hiciéramos bajo
el proceso que queremos tener o el laboratorio, buscaríamos que sea mayor o igual a 4. Podemos hacer la incertidumbre del instrumento bajo calibración o más bien del patrón entre el instrumento bajo calibración para poder obtener esa relación. Ahora, vamos a hablar un poco de los tipos de presión. Eh, Existen diferentes tipos de presión. Aquí el ejemplo que pongo de esta guía Metas que seguramente deben de conocer ya muy bien los que están familiarizados aquí en México, pero esta, la presión atmosférica normalizada es un convenio donde nosotros definimos que ese va a ser el estándar, ¿no? Y recuerden que en la realidad la presión atmosférica va variando en función de diferentes condiciones como la altura, la temperatura, la humedad, etcétera. Y a partir de esa presión atmosférica es donde empieza el vacío que conocemos como vacío relativo o vacío manométrico, ¿sí? La presión atmosférica comienza desde el cero absoluto hasta ese vacío, hasta esa variación en la presión atmosférica. Ajá. Y la presión barométrica, acuérdense que es esa misma, pero con cierta corrección a través de su variación en la presión atmosférica. La presión relativa comienza a partir de esa presión atmosférica. Es la aplicación más común que tenemos. Bueno, en transmisores también tenemos mucha presión diferencial, que simplemente es la diferencia de dos presiones. Ahora, también existen alcances diferentes de vacío, como el alto vacío, ultra alto vacío, el cero absoluto, etcétera. Para efectos de este webinar, el pasado ya vimos, ahondamos un poco más en este tema, sin embargo, pues también es importante que conozcan que existen estas clasificaciones. Ahora, hablaremos aquí de los tipos de transmisores y del sistema de calibración. Dividí los tipos de transmisores como en tres grandes grupos. El primero es los que tienen indicador. Aquí vemos claramente que dice que trae una lectura de 100 kilopascales. Y los que no tienen indicador también son conocidos como ciegos. ¿Ah? Si se fijan, ambos tienen placa, que era el comentario que les decía. Algunos vienen en forma de placa literalmente, otros en forma de etiqueta. Pero te dice, por ejemplo, su número de parte, cuál es el tamaño de conexión, por ejemplo, un cuarto NPT, su alcance máximo que es de 10 bares, etcétera. Ahora, hay otro gran familia por la cual lo trabajamos normalmente es por presión, por tipo de presión. Los tres más comunes son transmisores de presión relativa, que estamos hablando de que son transmisores de presión positiva o vacío. Otro muy común es la presión diferencial, eh, que utilizamos mucho en el sector farmacéutico. Y otra es la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta también es una aplicación común de los transmisores. Y finalmente la otra gran parte o familia sobre la cual yo lo dividí es por el tipo de conexión, porque también si queremos tener un buen sistema de calibración necesitamos estar preparados porque en la industria hay muchos tipos de conexión y obviamente cuando llega el metrólogo a sitio tenemos que estar listos con todos nuestros accesorios de calibración. Las conexiones más comunes, bueno, la más común todos saben que son conexiones NPT, también existe una BSP que son las más comunes, pero también tenemos por ejemplo conexiones CLAMP o conexiones bridadas, ¿no? Cada una cumple con su normatividad y sus estándares, y es importante que tengamos los accesorios para hacer esa calibración. Ahora, en cuanto al funcionamiento de un transmisor, es bastante sencillo, pero importante de comprender porque sé que aquí hay laboratorios de calibración que tienen duda de cómo hacer esa calibración. Eh, Primero, necesitan entender que los transmisores eh, se alimentan, por decirlo de alguna manera, se prenden a través de una fuente, ¿no? A diferencia de otros equipos como un manómetro digital que se prende, eh, a través de una batería, por ejemplo, es lo más común. Aquí normalmente
los equipos, como estos equipos están presentes en procesos productivos, por ejemplo, la fabricación de un pan, ¿dónde más lo he visto? A través de la diferencia de presiones de un cuarto ISO de cierta clase que necesita medir esa presión diferencial, van conectados a equipos, normalmente pueden ser PLCs, ¿no? Que hacen ciertas funciones. Entonces, estos equipos se alimentan a través de esa fuente. Normalmente se alimentan, por ejemplo, de 0 a 10 volts, es lo más común. Hay otros de 0 a 24, tienen una... Es prender el equipo, literalmente. Luego, el equipo tiene una conexión, ya vimos, necesitamos tener eh, eh, una bomba que tenga esa conexión. Por ejemplo, este es un cuarto NPT, seleccioné una bomba, un cuarto NPT, ahorita lo vamos a ver un poco más en la práctica, y tiene que tener cierto alcance. Por ejemplo, aquí pongo este ejemplo que es interesante porque este es de 0 a 10 bares y la bomba es de 0 a 200 bares. En estricto sentido, esto no sería lo correcto porque estoy utilizando al 5% de su alcance. Es muy probable que con una o dos empujadas de la bomba pueda volar. Tal vez si estuviera hablando de ocupar la bomba al 20, 30%, no hay tanto problema, pero al 5% es muy poco. Entonces tengo que tener, hablando de la calibración, eh, un medio de generación. Ahora en el sistema, pues este equipo va conectado a la línea de proceso, donde está sometido a presión, y como está prendido por ese PLC, pues el equipo ya está registrando su presión. Ahora, en el sistema de calibración lo que hago es montar aquí el transmisor y comparo la lectura de un manómetro con la lectura, con la presión que estoy generando. Esto normalmente me sirve para saber cuánta presión estoy generando, aunque propiamente la calibración se puede hacer corriente. Ahorita vamos a ver. Ah, ya que tengo todo el sistema y estoy generando presión, puedo sacar del equipo una señal. Esta señal normalmente se da de 4 a 20 miliamperes. Entonces, tengo que tener un multímetro para poder medir esa señal. El diagrama que normalmente utilizamos mucho es este. Cuando el equipo está prendido, cuando el equipo está al 100% de su capacidad, de su alcance, por ejemplo, este transmisor que es de 0 a 10 bares, en 10 bares estaría sacando una señal de corriente de 20 miliamperes. La mitad del alcance de 10 bares es 5 bares. Por lo tanto, si el equipo está a 5 bares, debería de estar marcando 12 miliamperes. Esta es una regla que se cumple en función del alcance y el equipo de proceso sirve para que si mi proceso, por ejemplo, en 5 bares tiene que accionar dentro de un PLC alguna función, entonces como están cambiando las señales de salida de corriente, en función de eso es como va funcionando el equipo. ¿Ah? Ahora, el sistema de calibración de presión es muy parecido al sistema que vemos en manometría. La única diferencia es que vamos a agregar la fuente para prender el equipo y el multímetro para obtener esa señal de salida. Esto ya se lo saben, el sistema de calibración pueden tener cualquier equipo, por ejemplo, un controlador automático o un manómetro patrón que sirva para tener esas lecturas del sistema. El segundo son todos los accesorios. Aquí ya vimos que hay las conexiones DIN, las bridas, hay conexiones sanitarias, etcétera. Y necesitamos tener todo el kit para poder hacer las calibraciones de manera correcta. Después, por ejemplo, es un manifold. Eso podría ser algo bueno si quisieran calibrar más transmisores a la vez. Aquí pongo uno de 2, pero tenemos de 4, de 8, de 12. Se puede asumir los 5.
trampas, por ejemplo, porque en la línea de procesos hay impurezas y imagínense que nosotros llevamos a nuestro manómetro patrón todas esas impurezas, podríamos llegar a dañar el sensor pisoresistivo o la membrana del equipo, etcétera. Si tenemos tanques, tenemos que tener a fuerza los reguladores. Este yo lo recomiendo mucho. Aquí viene un transmisor, si se fijan, este es un transmisor, este es otro transmisor, y solamente son elementos que nos sirven para tener un mejor acomodo del sistema de calibración. Aquí yo puedo montar bien el transmisor no baila, hago conexiones más rápidas, pero sobre todo tengo mucha mayor seguridad en el proceso y eso genera que yo pueda tener un usuario seguro, sin accidentes de trabajo, etcétera. O sea, sí trae muchos beneficios el tema de invertir en el tema de accesorios, ¿no? El tercer elemento, pues depende de lo que quiero utilizar como patrón. Utilizar el controlador automático, podría utilizar una balanza de pesos muertos y colocar el transmisor aquí, utilizar un manómetro patrón. Y aquí siempre es importante determinar, pues, por qué método voy a utilizar para calibrar, si es comparación directa, un método primario, eh, si también determinar el tipo de presión que estoy midiendo, no va a ser el mismo patrón que tenga que utilizar para una medición de presión diferencial, una presión relativa, una presión absoluta, vacío, etcétera. Y el fluido para el cual está diseñado. No todos los transmisores están diseñados para medir presión hidráulica, la mayoría solo neumática. Entonces, en función de eso, también tengo que determinar cuál es el sistema de calibración, el patrón, y el sistema de calibración. Y con base a eso determina desde la equipación y el IBC que quiero calibrar, cuál es la TUR y la TAR, y estar seguro de esa calibración. Este es, por ejemplo, un manómetro montado con su regulador. Este es el controlador automático de presión, las balanzas de pesos muertos y finalmente, pero no menos importante, las bombas, ¿no? Entonces, en las bombas, ustedes pueden ver que la bomba hace esa generación de presión. También tengo que cuidar que la bomba haga, que genere el tipo de presión que yo estoy buscando, porque no todas las bombas pueden generar una diferencia de presión, depende del método, eso sería la respuesta, pero tengo que cuidar si mi bomba es hidráulica o neumática, por ejemplo, y para qué fluido está diseñado. Porque no todo, hay bombas que son hidráulicas, pero no están diseñadas para trabajar con agua y solamente con cierto tipo de aceite, por ejemplo. Ahora, el sistema de calibración es muy sencillo. En realidad es el sistema de calibración idéntico al que tengo aquí, solamente que vamos a agregar una fuente y un multímetro. La fuente para prender el equipo y el multímetro para medir la señal de salida del equipo. Entonces, ahorita vamos a pasar a la práctica. Recuerden que debemos de hacer ciertos pasos previos, siempre los explico. Registrar nuestras condiciones ambientales. ¿Por qué? Porque nos sirve para hacer correcciones, nos sirve para calcular incertidumbres. Acuérdense que es importantísimo aquí el tema de calcular la densidad del aire. Tengo que registrar la diferencia de alturas por esa diferencia de presión que se genera y tengo que calentar el instrumento que voy a calibrar. Normalmente se recomienda hacer precas a tiempo minutos y pues de 40 bares, llevo el equipo a 40 bares, lo dejo ahí un minuto, en este caso yo ya lo hice, y tengo que identificar el fluido manométrico. Importantísimo porque esto es clásico, los manómetros están siempre, al menos los de nosotros, siempre están marcados con qué fluido utilizan. Dice, por ejemplo, gas only, o sea, solamente puedes meter nitrógeno, CO2, oxígeno, cualquier gas, ¿no? Y los otros que no traen indicación de gas only, quiere decir que puedes utilizar tanto neumática como hidráulica. Ahora, la clase de exactitud, esto se saca de guías técnicas. Recuerden, ahorita les voy a hacer una recomendación de unas guías técnicas, pero recuerden que hay una guía CENAM EMA y sabemos que ya ahí hubo una diferenciación. Hasta donde tengo entendido ya quedó como una guía técnica de la EMA.
de equipos transmisores de presión. Y la verdad es que viene muy completa. La revisé hace un tiempo para resolver algunas dudas de un cliente y viene muy completa. Y de ahí viene un pequeño extracto donde se sugiere un número de puntos mínimos a calibrar, que en función de qué, de la clase exactitud. Entonces, cuando tu transmisor o tu manómetro es menor a 0,5, te recomienda calibrar al menos 8 puntos, aparte del cero. Si está entre 0,5 y 2, al menos 5, y si es mayor del 2%, que podríamos decir que es una clase de exactitud un poco burda, al menos 3 puntos. Ujú. Si fuera un manómetro, recomendaríamos calibrar puntos cardinales. Ahora, si fuera un transmisor, podríamos calibrar los puntos del span. ¿Ah? Por ejemplo, 4, 8, 12, 16. ¿Y de dónde estoy sacando eso? Me voy a regresar, pero vale la pena. La recomendación podría ser calibrar estos puntos. ¿Mm? Ahora, eso también va a depender de la clase exactitud. Regreso al mismo comentario. Si es un equipo muy bueno, tal vez calibrar estos 4 puntos aparte del cero no va a ser suficiente. ¿No? Eh, la otra es, debemos de tener en consideración la presión atmosférica a través de su corrección. Lo utilizamos a través de un barómetro y necesitamos hacer esa corrección. ¿Ah? Aquí no me va a aplicar, esto es importante que lo sepan, resolución y división mínima. Eh, Recuerden que sí hay una diferencia, la resolución es lo que yo puedo ver, por ejemplo, si tengo un expertise y puedo dividir entre división mínima y división mínima, puedo ver 4 rayas, pues yo sí tengo esa capacidad, ¿no? Alguien, un metrólogo con mucha experiencia, pues evidentemente podrá ver mucho más. A lo mejor y yo que no tengo tanta experiencia calibrando, yo no me arriesgo y solamente puedo ver una raya al centro entre división mínima de uno y otro, que es esa marca del fabricante. Y el proceso de calibración, a ver, yo saco esta recomendación de la DKDR61, ¿ah? Que es una guía del PTB que habla sobre instrumentos medidores de presión. Vale la pena que la revisen. Ahorita se las voy a proyectar para que estén al tanto. Pero hay diferentes tipos de secuencia. Yo la secuencia que recomiendo y que más me gusta, y obviamente eso se va a adaptar al tipo de instrumento, al laboratorio, a muchas. Las precargas, si se fijan, lo lleva al 100% en 3 ocasiones. Separación es lo que les decía de al menos 1 minuto. Y luego empieza a hacer sus ciclos ascendentes. Este puntito es ese punto de calibración que toma. ¿Cómo lo va a dividir? Pues ya depende un poco más del criterio, lo que les decíamos, dependiendo de la clase exactitud, etcétera. Y hace primer, segundo, tercero, cuánto, n puntos de calibración, llega al 100% y si se fijan, hace un pequeño ascenso. ¿Ah? Supera un poco la presión sin lastimar, porque todos los equipos, todos los fabricantes de transmisores y manómetros, diseñan los equipos para que tengan una sobrecarga de presión. Entonces, si excedemos de una manera muy baja, muy leve, esa presión para que regresemos y veamos su regreso al punto de 100, empezamos a hacer lo mismo de regreso. Esperamos unos 2 minutos y hacemos de nuevo ese proceso. Si se fijan, son 2 ciclos ascendentes, 2 ciclos descendentes. Básicamente, así es como es el proceso de calibración. Se tienen que llevar a cero a ambos instrumentos. Esto no aplica tanto para transmisores, eh, porque el golpeteo, recuerden que es como los manómetros funcionan a través del sistema Burdon, podría llegar a ser que esté un poco atrofiado o la glicerina haga que no esté bien, con un buen desempeño del sistema. Entonces, en manómetros análogos se recomienda ese golpeteo, pero no que no se hagan esos ciclos. O sea, siempre debemos de tener el calentamiento y al menos se sugiere que sean 2 ciclos ascendentes y 2 descendentes. Esta es la secuencia A dentro de la norma
van a haber muchas más sugerencias por si hay nueva, porque sé que es algo que normalmente piden al final de los webinars. Es esta DKDR 61, calibración de instrumentos medidores de presión, eh, y la guía técnica CENAM EMA, transmisores, déjenme se las proyecto, que ya cambió. Bueno, miren, aquí sí sigue apareciendo. Dice guía técnica sobre trazabilidad de incertidumbre en los servicios de calibración de manómetros, transductores y transmisores de presión de elemento elástico, ¿no? Entonces, estas dos son las guías que nosotros recomendamos. Eh, Sin embargo, hay muchas otras opciones, hay guías de Euramet, etcétera. A nivel de incertidumbre, es muy parecido, es la repetibilidad del instrumento bajo calibración, la resolución, esto es algo interesante, porque podríamos meter eh, ya la resolución del multímetro en el cual estamos obteniendo la señal. ¿Ah? Por otra parte, podríamos tener la incertidumbre del patrón y determinar si nosotros vamos a utilizar como patrón el manómetro, si calibramos manómetro, ahorita les enseño eh, esa, ahorita les explico a fondo eso, a qué me refiero manómetro contra manómetro, la deriva que va a tener nuestro patrón, la histéresis, la indicación a cero, evidentemente la repetibilidad, la reproducibilidad, la presión por altura de columna y una incertidumbre por ecuación de ajuste. Son sugerencias. Yo he visto laboratorios acreditados que con 4 incertidumbres, porque normalmente meten la especificación del patrón y la especificación del IBC, y eso eh, incluye muchas, ajá, pero es más que suficiente. Entonces, vámonos ahora sí, voy a cambiar de pantalla, me voy a ir al celular donde vamos a ver que tenemos alimentado todo y Por favor, ¿sí me escuchan bien? Ok. Ustedes perdonarán, pero aquí en la oficina tenemos el sistema de calibración y voy a empezar de derecha a izquierda. Bueno, voy a empezar por el elemento más importante, que es este transmisor. Ajá. Este transmisor nos dice toda su información, dice que tiene un alcance de 40 bares, dice que tiene una exactitud del 0.5%, te dice inclusive cuáles son los pines de entrada y de salida de señal y pues básicamente lo que hicimos fue prenderlo. ¿Cómo lo hice? Ok, lo prendí a través de una fuente. Que no me vea mi jefe de Time Electronics porque me va a matar, pero no utilizamos una fuente de Time Electronics porque no nos llegó a tiempo por temas de la aduana. Entonces traemos una fuente normal, una fuente muy sencilla, pero lo que hacemos es que la fuente le está inyectando 20 volts con una carga muy chiquita, 0.012 amperes. Si se fijan, aquí viene el cable y lo que estamos haciendo es meter ahí los 20 volts. Ajá. Ahora, lo que estamos haciendo de este lado es tener una bomba, Time Electronics, con la cual estamos generando una presión. Si se fijan, aquí la presión es de 40.54 bares. Eso es interesante porque el alcance del equipo es de 40 bares, o sea, trae un poquito más de presión. Eso podremos controlarlo si quieren. Le estoy bajando aquí a la bomba y me voy a poner exactamente sobre 40 bares. Estaba haciendo las pruebas de calentamiento, pero vamos a aprovechar para hacer este punto. Ok. Si se fijan, aquí yo ya puedo hacer un ajuste, trae dos perillas, ajuste grueso y ajuste fino, y yo puedo hacer un ajuste muy finito para lograr controlar muy bien esa presión, ¿sí? Aquí yo me voy a quedar sobre 40.00. Lo que vimos es que al 100% del alcance, que es de 40 bares, deberíamos de tener en un multímetro 20 miliamperes. Y si se fijan en nuestro multímetro de 6,5 dígitos de Time Electronics, dice que es de 19.716 miliamperes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que tiene un error. Ajá. ¿Cuál es el error? Pues si queremos sacar el error en corriente, sería 20
menos 19.716 menos 20. Ajá. Ese sería el error en su señal de salida de corriente. Si lo queremos obtener en presión, lo que hacemos es que podemos sacar a cuánta presión equivalen estos 19.715 miliamperes a través de una regla de 3 muy sencilla y determinar cuál es el error. Entonces, recapitulo. El sistema de calibración es muy sencillo. Tenemos al transmisor, que es el instrumento bajo calibración, el cual prendemos con una fuente de tensión a cierta carga, a cierta corriente, y con eso prende. Generamos una presión con una bomba que tiene un manómetro patrón asociado para que podamos ver la lectura de presión. Este transmisor es ciego, eso quiere decir que no tiene indicación. Sacamos la señal que nos da el transmisor de cuánta presión está teniendo en forma de miliamperes y lo medimos con un multímetro. Y así podemos hacer prácticamente la calibración. Aquí solamente vamos a hacer un punto, tal vez al 50%, para que, pues para que todos nos digan cuál es la presión que deberíamos de tener. Me gustaría que me digan qué señal deberíamos de tener en cero bares. O sea, si yo saco la presión del sistema, ¿cuál es la presión que deberíamos de tener? Eso fue que desfogué toda la presión. Aquí se va viendo la caída de presión. Entonces, es correcto. Si tenemos 0 bares, deberíamos de tener 4 miliamperes. Entonces, lo único que necesito asegurarme es que tengamos el equipo prendido y entonces se ven los 4 miliamperes. Vamos a regresar a la computadora para que podamos ver el ejemplo. Espero que hayan entendido este pequeño sistema y vamos a terminar de resolver las dudas que puedan llegar a tener. Okay. Ya dejen, bueno, pues, ustedes perdonarán, ya se ve mejor con este fondo. Ok. Entonces, quiero solamente terminar de dar algunas ideas. Nosotros pusimos nuestro transmisor a 40 bares, su alcance era 40 bares y teníamos 20 miliamperes. A 0 bares hubiéramos tenido 4 miliamperes, la mitad de 40 es 20, que es el 50%, por lo tanto vimos 12 miliamperes. El transmisor que elegimos, esto también es importante, es ciego. De hecho, es uno muy parecido a este, solamente que el que elegimos es de 40 bares. Pero hay transmisores que tienen indicación, ¿ya vieron? Para aquellos equipos que tienen transmisión, nosotros podemos decidirlo calibrar como manómetro y no nos metemos, o sea, lo prendemos sí con una fuente, pero el multímetro no sería relevante y utilizamos el mismo criterio en manómetro, o decidimos no hacerle mucho caso a la indicación, de hecho no hacerle caso y solamente ver la lectura de la señal de salida de ese transmisor y conectarlo a nuestro multímetro y hacer la calibración con base a los resultados de corriente de miliamperes. Y evidentemente ahí considero también las fuentes de incertidumbre de mi multímetro. Ajá. Como el equipo aquí es ciego, no puedo calibrar como si fuera un manómetro. A fuerza lo tengo que calibrar como un transmisor. Pues básicamente creo que eso es todo. Recuerden que estamos a sus órdenes. Es muy difícil ver en 40 minutitos toda una explicación. Intentamos ser lo más breve y resumido, pero también hablar un poco de las bases que son importantes. Vamos a resolver ahorita las dudas que podamos. Recuerden que todos los equipos que vendemos, obviamente la idea que también vean ustedes los equipos es que entiendan qué es lo que nos dedicamos. Entonces,
todos nuestros equipos incluyen capacitación. Yo estoy en el área comercial, la capacitación la da un experto técnico de la marca con toda la experiencia del mundo, que probablemente es de lo que más valoran nuestros clientes. Resolviendo un poco las dudas que tienen, Salvador Macías preguntaba, ¿qué quiere decir porcentaje de FS? Quiere decir porcentaje de full scale, o sea, todo a la escala. Por ejemplo, del 5% de full scale, pues del cuál es la escala, si es 100 bares, es 5 bares. Ajá, a eso se refiere. Eh, Todo dice una consulta, quiero saber si puedo excluir una de las incertidumbres. Por ejemplo, si estamos calibrando un manómetro análogo y la presión la fijo en ese manómetro y hago las lecturas en el patrón, perdón, déjenme leerla bien. Dice, estamos calibrando un manómetro analógico. La presión la fijo en el manómetro y las lecturas las hago en el patrón. Ajá, es uno de los métodos aceptados. ¿Puedo excluir las incertidumbres por la resolución del manómetro analógico? ¿Cómo lo justifico? ¿Por qué? Gracias. Mira, yo ahí te diría, o sea, tú hablaste de algo muy cierto. Hay diferentes métodos de calibración. Uno es, tú fijas la lectura en el punto cardinal del manómetro. Por ejemplo, para hacerlo más claro posible, tú fijas tu lectura, por ejemplo, en menos 10 pulgadas de mercurio y ves la lectura del patrón y así con base a eso determinas el error. Desde mi punto de vista personal, técnico, más comercial, no puedes eliminar esa fuente de incertidumbre. ¿Por qué? Porque esa fuente de incertidumbre es inherente al equipo que estás calibrando. O sea, no puedes quitártela porque el usuario en el proceso, cuando esté utilizando el equipo, puede tener dudas sobre su resolución. Ajá. Y como la resolución es un poco más de interpretación, o sea, lo que tú ves depende de tu posición, de tu experiencia, muchas otras cosas, es una incertidumbre que siempre debe estar presente. Ajá. Eh, Desde mi punto de vista, no podrías justificarlo, sin embargo, tal vez con un experto técnico del área de presión podría ser mucho mejor la explicación. Eh, Es obligatorio realizar el tour y ETAR y debería colocarlo en registros primarios. Mira, desde mi punto de vista, no es obligatorio. De hecho, o sea, nadie te lo exige. Simplemente es una buena práctica que tú calcules tour y TAR para determinar si la calibración que hiciste es buena. La incertidumbre asociada por la lectura en multímetro se debe de considerar, Gerardo, si lo calibramos como transmisor, sí o sí, es importantísimo. Eh, Alexander Tovar dice, en cuanto a la exactitud en algunos manuales del fabricante de exactitudes adicionales por temperatura y otros factores, ¿es recomendable sumar esas exactitudes para tener una total? Sí, he visto fabricantes que te dan como exactitudes condicionadas y de diferentes factores. Lo correcto es que en función del ambiente, o sea, si quieres conseguir una exactitud que cubra todo y no tengas problema, pues sí, ¿no? Tal vez lo correcto sería hacer una raíz suma de cuadrados para que eh, tengan un peso proporcional, ¿no? Pero si no, agarrar la que más se parezca al uso que se le da al equipo. Por ejemplo, si hay una exactitud bajo condiciones de congelación que difiere de la ambiental, por ejemplo, utilizamos esa. Ujú. Recuerden que vamos a tener una muy buena capacitación de metrología de temperatura y que nos pueden contactar a través de la página de Metal Inspect o a través de mi compañero Rubén Navarro, aquí dejo todos sus datos. La próxima cita es en octubre, déjenme les digo exactamente qué fecha. Eh, Nos vemos el 23 de octubre a las 10 de la mañana para hablar de terminología del área de temperatura, los tipos de temperatura, cuál es el sistema de calibración de temperatura, los accesorios para la calibración de un termómetro, los tipos de termómetro, que eso es importantísimo, y vamos a hacer una práctica con diferentes sistemas. Recuerden que hay muchos tipos de termómetro. Vamos a ver tal vez un poquito de simulación del sistema de calibración normal. Vamos a hacer una generación de una temperatura. Recuerden que solamente tienen que estar al pendiente de los links, así como se conectaron a este.
mediante la página y cualquier duda estamos a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.